del Reino Unido en su acto de proclamación. Pues acaba de empezar hace unos instantes, vamos a escuchar a Carlos III del Reino Unido, como les decíamos, estaba dirigiéndose a la nación en el que es su segundo discurso desde que es rey del Reino Unido. Le escuchamos. De mi querida esposa. Aprovecho esta oportunidad para confirmar mi voluntad e intención de seguir la tradición de entregar toda la corona al gobierno para poder realizar mis obligaciones oficiales como jefe de Estado y jefe de la nación. Se me ha conferido una tarea a la cual voy a dedicar el resto de mi vida. Por eso ruego por la ayuda y por la guía de Dios Todopoderoso. Pido el permiso de Su Majestad para publicar su discurso. Adelante. En lo que se refiere a la seguridad de la Iglesia de Escocia, entiendo que la ley exige que en mi acceso al trono asuma y suscriba el juramento relacionado con la seguridad de la Iglesia de Escocia. Estoy listo para hacerlo en esta primera oportunidad. Yo, Carlos III, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de mis otros reinos y territorios, defensor de la fe, prometo y juro con fidelidad que mantendré y preservaré de manera inviolable la instauración de la verdadera religión protestante, tal y como determinan las leyes de Escocia, en virtud del Claim of Right, la proclamación de derecho, y en particular de una ley llamada Ley para proteger la religión protestante y el gobierno de la Iglesia presbiteriana, y en virtud de las leyes aprobadas en el Parlamento de ambos reinos para la unión de los dos reinos, junto con el gobierno, el culto, la disciplina, los derechos y los privilegios de la Iglesia de Escocia. Que Dios me ayude. Invito ahora a Su Majestad a suscribir ambas copias de este instrumento por el que se confirma que se ha prestado el juramento. Dani, perdona. En estos momentos, Carlos III... No. Es que te escuchábamos o muy alto los cascos o tienes está los cascos fuera de las no ese juramento. Escuchábamos un delay en tus cascos. ¿Sí? Estaba moviendo un poco los Vale, no sé. Un juramento como rey en esta ceremonia de proclamación oficial en el Palacio de St. James, en Londres, un edificio especial porque fue la residencia oficial de los monarcas británicos antes de que la trasladasen a Buckingham Palace. Y esta ceremonia que estamos viendo es parte esencial de ese protocolo que impera en el relevo de un monarca en el Reino Unido, pero no hay que olvidar que Carlos III ya es rey desde que este jueves falleció su antecesora, su madre, la reina Isabel II. Y en estos momentos parte de su consejo privado también firma ese juramento en el que el rey Carlos III además asegura que mantendrá, que protegerá a la Iglesia en Escocia. Lo han escuchado ustedes. Aprueba también las órdenes que van a facilitar la continuidad del gobierno. Uno de esos miembros de su consejo privado es quien están viendo, su hijo y heredero, el príncipe Guillermo, y también su esposa, la reina consorte Camila. Una mujer, un gran apoyo para Carlos III, a quien también ha dirigido palabras a su familia hoy en este breve discurso que hemos escuchado, en el que se ha referido al deber, al cumplimiento del deber absoluto
de su antecesora, de su madre, de Isabel II, y ha prometido que él también seguirá en esa línea, seguirá la tradición, decía, entregará su vida a su deber y a facilitar las tareas del gobierno. En este acto, las altas autoridades británicas lo que hacen es prometer apoyo al nuevo monarca en público ante esas centenares de personas que están presentes. Son unas 700 personas las que forman parte del Consejo de Adhesión, pero no son tantas las que están en este momento en ese salón. Se calcula que entre 100 y 200 personas están siendo testigos presenciales de este acto, que, por cierto, es la primera vez que se retransmite por televisión. Parte de ese Consejo de Adhesión, ellos son los que se han encargado precisamente de esta proclamación oficial de Carlos III. Son altos funcionarios, parlamentarios, el alcalde de Londres, la presidenta, de hecho, es la presidenta de la Cámara de los Comunes, de el que sería nuestro Congreso aquí en España, la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento británico. No estoy sola en esta mesa para seguir este acto de proclamación oficial. A mi lado me acompaña Carlos Fuentes, experto en protocolo y, si no tengo malentendido, ex jefe de protocolo de la Fundación Princesa de Asturias. Correcto. Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias con a ustedes. nosotros. Bueno, este acto que estamos viendo se mantiene dentro del protocolo, el protocolo más inmediato en el relevo de un monarca en el Reino Unido, es decir, Isabel II falleció el jueves, apenas 48 horas después se proclama oficialmente, aunque ya era rey, pero se proclama oficialmente y en público a Carlos III del Reino Unido. ¿Qué sentido tiene si el valor legal ya se resolvió, digamos, en el momento en el que fallece la monarca y se proclama realmente a Carlos III inmediatamente como Bueno, rey? tiene que quedar una constancia formal, por escrito, firmada, etcétera, etcétera, como en todas las proclamaciones y en todas las ceremonias de tomas de posesión. Entonces, este acto, aparte del valor simbólico que pueda tener, porque hace una declaración explícita, un juramento explícito de acatar la Constitución británica y seguir los principios de la Iglesia anglicana, pues es necesario y además creo que es prudente incluso pues, hacerlo en estos momentos. Hablando de la Iglesia anglicana, Carlos III es el jefe, la cabeza de la Iglesia anglicana, pero en ese juramento expresamente vamos a escuchar en estos momentos a Penny Mordaunt, a la líder de este Consejo. Aprobada. Borrador de la Orden del Consejo para registrar el juramento relacionado con la seguridad de la Iglesia de Escocia, para que se transmita a la sesión, para que se registre en los libros y se publique en los diarios de Escocia y en el registro del Consejo. Aprobado. Borrador de orden del Consejo en la que se determina la forma de proclamación para proclamar a Su Majestad en los reinos y en los territorios de ultramar británicos. Aprobado. Borrador de la orden del Consejo por la que se autoriza al Lord Canciller a que haga uso del gran sello para sellar todos los documentos hasta que se prepare otro gran sello y se autorice. A seguir en estos momentos Penny Mordaunt, la líder de este Consejo de Adhesión, líder también de la Cámara de los Comunes, y habíamos escuchado también que se hacía especial referencia a la obligación de Carlos III de proteger a la Iglesia en Escocia. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué subrayar que debe proteger a la Iglesia en Escocia cuando forma parte también de esa Sí, reunión? realmente, digamos, es una costumbre, es una tradición que viene marcada por los siglos, ¿no? En esto ha querido ser continuista con respecto a su madre y anteriores reyes. Pero sí es verdad que esa adhesión a los principios de respetar las costumbres, las leyes, la normativa anglicana, tiene su origen en Escocia, ¿no? Entonces, pues obviamente, históricamente, la Iglesia anglicana se vincula más a los principios de Escocia y que se haga una especial referencia a este país dentro del Reino Unido. Hablamos ahora con nuestra compañera Ana Bosch, enviada especial en Londres. Ana,
Escuchábamos ayer en el discurso, el primer discurso a la nación de Carlos III de Inglaterra, en el que hacía referencia expresa al deber, al cumplimiento del deber por parte de su madre. Él afirmaba que iba a seguir con la tradición. Eso lo ha repetido hoy. Lo que estamos viendo hoy, yo estoy a unos metros del Palacio de St. James, donde dentro está pasando todo lo que se está viendo por televisión, todo lo que estamos transmitiendo, está detrás de esa especie de fortaleza que imagino se ve aquí detrás de mí. Nos hemos tenido que mover para que os imaginéis la cantidad de gente que hay y la era en que vivimos, que no es ni mucho menos ya 1952 ni 53, cuando accedió Isabel II al trono. Está lleno de televisiones, está lleno de personas, de ciudadanos con sus teléfonos móviles conectando, siguiendo la ceremonia por distintos canales, y la señal de Internet está absolutamente colapsada. O sea que si en una de estas dejáis de verme o de escucharme, es por eso. Decir que lo que pasa hoy es simplemente poner en papel y darle todo el ceremonial tradicional a lo que es efectivo desde el mismo momento en que el jueves pasado, hace 2 días, la reina murió. En ese preciso instante en que los médicos declararon a la reina muerta, Carlos es el rey del Reino Unido y los otros dominios. Y lo de hoy, trascendencia tiene esa, que está en papel, que hay el ceremonial, pero realmente lo que hoy hay es, si se me permite, un festival para que disfruten los historiadores y los anglófilos, porque por primera vez hay cámaras en algo que solía ser a puerta cerrada y no se sabía exactamente cómo transcurría, y porque todo lo que ha ocurrido y las palabras del rey, sobre todo, todo es una invitación a seguir la historia. Defensor de la fe, efectivamente, porque a partir del momento en que Enrique VIII se divorcia, rompe con Roma y se declara una iglesia cristiana aparte, el rey de Inglaterra es el rey de la iglesia anglicana. Luego, las referencias, las múltiples referencias a Escocia, a los, ha dicho, privilegios de Escocia y a la Iglesia de Escocia, porque la religión protestante no está unificada como la católica, no tienen un papa los protestantes, y la Iglesia de Escocia es independiente. Y eso nos recuerda, si el hecho de que sea el defensor de la fe anglicana nos lleva al siglo XVIII, al siglo XVI y a Enrique VIII, Escocia nos remonta a los siglos XVII y XVIII, que es cuando los dos reinos se juntan, pero manteniendo cada uno una serie de, en el lenguaje protocolario y de la época, privilegios. Con lo cual, ya digo, hoy es un festival para los historiadores y todavía no ha terminado, porque una vez que pongan el bando real en la puerta, porque como esto se supone que el pueblo, el populacho, si se quiere decir en un argot más ancestral, no se entera, luego cuelgan, siguiendo la tradición, un bando en la puerta, igual que lo colgaron para decir que la reina había muerto, lo colocan para decir, bueno, ya es oficial, ya está en los papeles y él ya ha asumido todo su deber, ya está, ya es oficial, ya tenemos nuevo rey. Pero lo ha dicho aquí, en Londres, en la capital de Inglaterra, y ahora tiene que ir a la City, sí, ahí donde está la bolsa, donde está el poder económico del Reino Unido. Tiene que ir a la City, porque la City, igual que Escocia, también mantiene los privilegios. Y eso nos remonta al siglo XI, que es cuando la invasión de los normandos. La City ya estaba constituida y Guillermo el Conquistador lo repite. Con lo cual, lo que digo, hoy, trascendencia política poca, más allá de que ya es efectivo, hoy es un festival para los historiadores. Gracias, Ana. Nos recordaba Ana, decía que esto es una fiesta para los historiadores, también para los expertos en protocolo, también para los periodistas, para el público que está siguiendo esta ceremonia por televisión, porque, insistimos, es la primera vez que se retransmite, así que de algún modo también estamos descubriendo
poco a poco, pues bueno, ¿en qué consta, ¿no? ¿Cuáles son todos los pasos que van siguiendo? En estos momentos, si vemos la señal en directo, parte de ese centenar de personas que, bueno, han estado presentes durante el discurso, juramento, la firma de este acto en el que se ha proclamado como rey a Carlos III. Estamos viendo que están cambiando de sala. ¿Cuál es exactamente la importancia de estos gestos y qué es exactamente lo que va a pasar ahora, una vez ya hemos escuchado que Carlos III hablaba, ya hemos visto cómo están firmando? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora, Carlos? Bueno, digamos, dentro de lo que está establecido, digamos, en el protocolo de la operación Unicornio, bueno, pues digamos que oficialmente los actos de hoy estarían finalizados, salvo que el Parlamento británico y sus miembros pues tienen que hacer una declaración también de adhesión, de reconocimiento del nuevo rey. Ya es hora pues de dar paso de aquí al protagonismo que tendrá pues fundamentalmente la reina con los actos que ya mañana desde Edimburgo se van a hacer. En estos momentos estamos viendo, como decimos, aparte de esos consejeros, parte de los miembros del Consejo de Adhesión, que son los que pues, bueno, han sido testigos también de este acto. Estamos viendo a algunos de los exministros, a Boris Johnson, estaba también David Cameron, estaba Tony Blair, está también la actual primera ministra, Liz Truss, una ministra que lleva en el cargo pues muy pocos días, desde el martes, cuando la recibió la reina Isabel II en ese último acto. De alguna manera también es pues bueno, simbólico, ¿no? Su presencia, que verdaderamente haya tenido que hacerse cargo de estas circunstancias con tan poco tiempo en el cargo, también un rey nuevo. Esto me hace pensar también que todo este protocolo tan rígido, tan marcado, ha hecho que esta sucesión que se está produciendo, de la que estamos siendo testigos en directo, pues no ha tenido sobresaltos. Todo está... No, además yo creo que es un ceremonial previsto para transmitir una cosa muy clara, ¿no? Que la corona es la que une toda la sociedad británica. De ahí la importancia que estén representantes de todos los partidos, es primeros ministros, bueno, obviamente la primera ministra actual. Y eso es un valor simbólico, eso es el lenguaje, de alguna forma, que tiene el protocolo y ceremonial de transmitir. Aquí esto es un acto que es histórico, que lleva siglos, que se viene haciendo así, pero por lo mismo que la reina Isabel quiso que por primera vez su boda fuera retransmitido en directo, bueno, pues el rey actual, el rey Carlos III, también ha aportado otro grano a la mayor visibilidad de las ceremonias británicas al querer que este acto fuera retransmitido íntegramente para todos. Claro, quedan cosas que son un poco chocantes, es decir, bueno, pues este discurso se pide autorización para entregarlo a los distintos parlamentos de las naciones, cuando, bueno, se supone que todos ya lo habrán visto por televisión, lo habrán escuchado y saldrán todos los medios, etcétera, pero todavía se conserva ese ceremonial de que ese discurso que ha dicho pues se ha trasladado, se ha hecho público y trasladado a las distintas naciones del Reino Unido. De hecho, después de este acto, ese discurso también será repetido en las principales ciudades, en las otras naciones también, remarcando esa importancia que tiene la Commonwealth, estos otros 14 países, son 14 países además con el Reino Unido, los que Carlos III se ha convertido en jefe de Estado. Hablando de ese discurso que hemos escuchado de Carlos III, la segunda vez que se dirigía a sus ciudadanos desde que es rey, vamos a escuchar ahora algunas de las palabras más destacadas. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity. Este es el ambiente que hay en el exterior de ese Palacio de St. James. Decenas de personas esperaban la llegada del rey. En estos momentos estamos viendo de nuevo el interior del Palacio de St. James, cuando la reina consorte y el príncipe heredero accedían a esa sala en la que se ha celebrado el grueso, digamos, de este acto de proclamación, en el que
Primero, la presidenta de este Consejo de Adhesión ha leído un recuerdo a la reina segunda de Inglaterra y después ha dado paso al nuevo rey, a Carlos III. Imagen en directo, como les decimos, de este acto de proclamación. Estamos viendo a los altos representantes, son las principales figuras de la sociedad civil, también religiosa, Carlos, que efectivamente lo que han hecho en estos momentos ha sido expresar públicamente que apoyan al nuevo rey. Aunque ya es rey, pero se necesita ese apoyo público al nuevo rey, algo que también se repetirá en una lectura, en la lectura que se hará en el balcón de St. James de su discurso de proclamación. Sí, además, de hecho, pues también está quedando constancia de ese apoyo, de ese reconocimiento, porque todos los miembros, tanto del Consejo Privado como del Consejo en general, el Consejo de Adhesión, bueno, pues todos han firmado. Hemos visto que se han dispuesto varias mesas de firmas. Sí, de hecho está ahora Boris Johnson, el primer ministro, sí, hasta el lunes, sí, hasta hace nada. Entonces todos tienen que firmar para dejar constancia de esta aceptación, ¿no? Que se televise este acto también forma parte, me pregunto, Carlos, forma parte un poco de esta nueva era que a lo mejor quiere empezar Carlos III. Le vimos ayer saludando a la gente muy cercano, dejándose abrazar, dejándose besar a las puertas de Buckingham Palace cuando llegó con su esposa, con la reina consorte Camila. Estamos viendo en estos momentos también a otro ex primer ministro británico, si no me equivoco, era David Cameron. Bueno, Cameron, Tony Blair, en estos momentos está esperando su turno para poder firmar. Decía que sería uno de estos gestos que, bueno, significan cierta apertura también, cierta cercanía, ¿no? Cierta proximidad para un rey que, al fin y al cabo, de momento al menos, no iguala en popularidad a su madre. Sí, es que igualar en popularidad a su madre es muy difícil y requiere mucho tiempo, ¿no? Eso es evidente, pero en cualquier caso sí es verdad que ya hemos visto indicios claros de que algunas cosas se van a transformar. Todo lleva su proceso, porque la monarquía británica no cambia de un día para otro, por mucho cambio de rey que haya. Además, él, tanto en su discurso como lo que ha dicho ahora en esta ceremonia que estamos viendo, bueno, pues él ha querido resaltar la importancia histórica de la monarquía y que ciertas cosas continuarán, etcétera, etcétera. Pero si observamos el discurso que pronunció ayer, o esos gestos de saludar al público, etcétera, etcétera, o esta cercanía que está mostrando ahora, sí son indicios para pensar que tiene que hacer un poquito más, darle más visibilidad a las cosas que hacen en la casa y mostrarse un poquito más próximo al pueblo, porque yo creo que igualar la función de Isabel II es imposible, pero hacer otro tipo de cosas que le puedan devolver cierta popularidad y el peso específico que tiene que tener un rey, pues sí, yo creo que sí es por donde se van a notar los cambios. Mientras seguimos viendo esa señal en directo del interior del Palacio de St. James, pero también queremos saber qué es lo que ocurre fuera, qué es lo que ocurre en el exterior. Allí tenemos a alguno de nuestros compañeros, de nuestros equipos de enviados especiales. Entre ellos está Guadalupe Mejías. Guadalupe, ¿qué es lo que te has encontrado tú en el exterior de ese palacio a lo largo de la mañana? No os podéis imaginar lo que está siendo esto. El perímetro alrededor del Palacio de St. James está llenísimo de gente, cientos de personas que tratan de encontrar un punto en el que poder ver quizá al rey Carlos III, aunque nadie tiene muy claro por dónde va a salir. Además, las conexiones son totalmente imposibles, ni siquiera funcionan los móviles de la cantidad de gente que hay. Nosotros nos hemos tenido que alejar hasta este punto. Estamos, si veis, en la puerta trasera del palacio, que está ahí al fondo, y no sé si podéis apreciar que, aun siendo la parte de atrás, está llenísimo de gente. Además, decenas de medios de comunicación como nosotros intentando buscar un punto en el que establecer una conexión, algo que está siendo realmente imposible, y decenas de policías que, con una educación exquisita, esto hay que decirlo, van guiando a la gente por dónde y por dónde no pueden pasar. La mayoría de las voces que escuchamos son de británicos, aunque también hay muchísimos turistas, y también llama la atención que hay muchísimas familias con niños pequeños que se meten en este auténtico follón porque nadie se quiere perder este momento histórico. Gracias, Guadalupe. Volvemos con la señal en directo del interior del Palacio de St. James, en este caso del patio. Allí, en ese patio,
desde un balcón. Se va a leer la proclamación oficial de nuevo, la escucharemos de nuevo, no será la última vez. Se hará también en otras grandes ciudades del Reino Unido, también en otros lugares de la Commonwealth. ¿En qué consiste esta parte, Carlos? Estamos viendo al ejército británico, si no me equivoco, es el regimiento más antiguo, los Lifeguards. ¿Qué significa? ¿Qué es una muestra de respeto? ¿Es subrayar que también forma parte el ejército, como no, del Estado? ¿Qué significa esta parte, digamos, más festiva a lo mejor? Bueno, el rey es también el rey de las Fuerzas Armadas inglesas, y obviamente en todas estas tipo de proclamaciones suele haber algún componente militar que ponga de manifiesto esa cuestión. Pero todo eso también obedece a una puesta en escena, porque también hay público que lo puede seguir viendo un poquito más alejado. Puesta en escena de esa concurrencia pública para dar a leer su proclamación, ¿no? Entonces es como salir al exterior, atendiendo a personalidades del ámbito militar, como esta compañía de honores, podríamos decir, que está formada en el patio de St. James, y luego al pueblo en general. El hecho de que sea televisado también facilita mucho las cosas para que el mensaje llegue a todas las personas que estén interesadas en esto. Y desde luego, como decía usted antes, un documento histórico para muchas personas, para muchos estudiosos. Desde luego, veíamos esos brazaletes negros en los brazos de los guardias como símbolo de luto. Volvemos a recabar más información, más sensaciones de nuestros compañeros, de nuestros enviados especiales. Volvemos a preguntarle a nuestra compañera Ana Bosch, que ya ha sido corresponsal también en el Reino Unido. Ana, estamos viendo esa imagen, ese momento en el que estamos a la espera, ¿no?, de esa proclamación pública en el balcón del Palacio de St. James, después de haber convocado a la Guardia Real también a centenares de personas. Veíamos personas también en ese patio del Palacio de St. James. Pues ya estáis viendo más que yo, porque tal como decía antes y tal como ha repetido Guadalupe, estoy aquí peleándome para seguir yo la transmisión de lo que pasa dentro y no hay manera de que arranque. Me da que la señal es débil, así que ustedes están viendo más que yo. Como decía antes, el rey ya es el rey. Hoy faltaba eso, ponerlo en papel y darle ese empaque con esas alrededor de 200 personalidades que se supone que representan el establishment de la sociedad británica. Una de las cosas que se estaban comentando los ratos que tenía yo cobertura es que es un consejo, esos 2 centenares de personalidades, más variado que el que deducimos proclamó a la reina Isabel hace 70 años, en 1952, porque entonces eran todo hombres blancos. Hoy hay muchas mujeres. Estaba, por ejemplo, la actual primera ministra y una ex primera ministra, porque estaban todos los ex primer ministros. Pero sigue siendo muy blanco. Y eso no es la sociedad británica actual. Por eso, ayer Carlos III, en el primer discurso del rey, copiándole el título a la película, hizo alusión varias veces a que la sociedad británica ha cambiado, a que han cambiado las instituciones británicas, a que hay varias culturas y varias fes religiosas en la sociedad británica y que él todo eso lo va a respetar, porque todo eso está en esa constitución no escrita o escrita paso a paso, como es todo lo que tiene que ver con el orden constitucional en el Reino Unido. Es una unidad con un fondo histórico profundo, muy significativo, al que el rey, si quiere seguir siendo rey, si quiere velar por la supervivencia de la monarquía, que es en lo que son maestros todos los reyes y reinas británicas, es en mantener eso y ponerlo al día, en sintonizar
con la sociedad que les toca no gobernar, porque no gobiernan, pero sí que les toca representar simbólicamente. Ese es el secreto de la longevidad, de por qué, exceptuando un periodo histórico en que le cortaron la cabeza a un Carlos, por cierto, y hubo un periodo de república, esa es la razón por la que la monarquía británica sobrevive, porque tiene una serie de alarmas que se le encienden, como se le encendieron a Downing Street con Tony Blair hace 25 años, que dicen, ojo, que está perdiendo el contacto con la calle, perdiendo el contacto con la calle, y sin eso no sobreviven. Y hizo bajar a la reina y a toda la familia real de Balmoral a rendir pleitesía a la difunta Diana de Gales, aunque no les apeteciera mucho, que es lo que todo el mundo sospecha. O sea que eso es lo que estamos viendo, todo lo que tiene que respetar. Gracias, Ana. Justo en estos momentos, mientras terminabas tú de hablar, hemos visto que empezaba ya el movimiento, empezaba a acceder parte del personal que forma parte de esta ceremonia al patio del Palacio de St. James. Sí, este es Perdona, Carlos, comentabas. No, decía que este es el anuncio de la aparición del rey por el balcón, ¿no? Vemos aparecer también en estos momentos la solemnidad de este acto, como ven, es impresionante también en sus silencios. Decíamos que lo que estamos esperando, Carlos, es también que en este balcón el rey de armas de la jarretera, que después, si tenemos oportunidad, explicaremos exactamente qué es esta figura, lea. Él es el encargado de leer también esa proclamación oficial en público. Ahora, en ese balcón, después saldrá del Palacio de St. James, se moverá por distintas ciudades, también del Reino Unido, también irá a Escocia, donde, recordemos, sigue el cuerpo de Isabel II, que falleció en Balmoral, y allí siguen las tierras altas de Escocia, hasta que mañana se ha trasladado a Edimburgo. ¿Por qué es él? ¿Por qué es esa figura quien tenga que hacer esa proclamación oficial? Insisto que estamos a la espera. En cuanto empiece a hablar, la escucharemos íntegramente. Sí, bueno, porque es la Real Orden de la Jarretera, es la principal orden y condecoración que tiene la monarquía británica y una de las más importantes del mundo. Luego es una Real Orden que tiene un peso específico dentro de lo que es el ceremonial y el protocolo de la Casa Real inglesa, y en quien se deposita, o se entiende que se deposita, los grandes valores que tiene la monarquía y a la que muy pocas personas tienen acceso de pertenecer a la misma. De ahí que sea su máximo representante, después del rey, pues quien haga, digamos, este pronunciamiento. Vemos esos minutos de silencio. Eso de alguna forma pues sería equivalente, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Reino Unido, es la Orden de la Jarretera, aquí en España pues correspondería a la Orden de Toisón de Oro. En las equivalencias dentro de lo que es el derecho premial de cada uno de ambos países.
conforme se pide a Dios Todopoderoso a que sea misericordioso, tras el fallecimiento de la reina Isabel II, la corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pasa a el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge. Nosotros, por lo tanto, los lores espirituales y temporales de este reino y miembros de la Cámara de los Comunes, junto con otros miembros del Consejo Privado de Su Majestad y representantes de los reinos y territorios y de los ciudadanos de Londres, por la presente, con una única voz y en el consentimiento, publicamos y proclamamos que el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge es ahora, tras el fallecimiento de nuestra soberana, se convierte en nuestro rey Carlos III, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido, de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, defensor de la fe, a quien reconocemos nuestra fe y obediencia con afecto, suplicando a Dios, por quien reinan reyes y reinas, que bendiga su majestad con largos y felices años para reinar sobre nosotros. Dado en el Palacio de St. James, este día 10 de septiembre, en el año de nuestro Señor 2022. God save the King. Dios salve al rey. Los vítores, los sonidos de alegría después de este acto en el que queda proclamado oficialmente Carlos III como nuevo rey del Reino Unido. Este es uno de los primeros pasos en esa conformación del nuevo reinado de Carlos III, con nuevos retos, pero él insiste siguiendo la tradición que marcó durante 70 años la reina Isabel II. Después de este acto, Carlos, y ya estamos finalizando, pero de nuevo el Reino Unido se centra en la despedida de Isabel II. Sí, ha sido necesario, bueno, pues este paso de la formalización de lo que es el nuevo rey. Era un paso necesario porque debe quedar por escrito, como antes señalábamos. Three cheers for His Majesty the King. Su Majestad, el rey, 3 hurras por él. Más festiva de esta ceremonia. Sí, la parte más festiva donde, bueno, pues se pone de manifiesto, digamos, el reconocimiento de las fuerzas armadas, en este caso representado por esta representación, digamos, histórica del Reino Unido, ¿no? Es muy solemne, todo tiene un significado, digamos, altísimo dentro de lo que es el protocolo y el ceremonial británico. Estas cosas se cuidan mucho, van muy a la precisión, esos reconocimientos que se están haciendo ahí, como vemos, bueno, pues forma parte de esa imagen que se quiere trasladar de una monarquía plenamente estabilizada.
Pues muchísimas gracias, Carlos Fuentes, por estar con nosotros en este acto, siguiendo este acto que también hemos descubierto de alguna manera, porque insistimos, era la primera vez que se veían imágenes de cómo iba a suceder este acto de proclamación oficial de Carlos III. Pasarán meses, eso sí, hasta que se celebre el siguiente gran acto formal de su reinado, el más majestuoso, la coronación. Les recordamos que en el caso de Isabel II hubo que esperar un año después de su proclamación, en un acto pues como el de hoy, pero que no fue visto. Pueden seguir esta ceremonia, insistimos en que ahora esta lectura de la proclamación se repetirá en otros lugares de Londres. Pueden seguir esos actos en el canal 24 horas. En la 1 nosotros les dejamos con los compañeros de Hablando Claro, que han adelantado ese inicio de la temporada. Volvemos a las 3 con el telediario. Hasta luego. Muchas gracias, Lara. Impecable la retransmisión de este momento histórico de nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Televisión Española. Se formaliza la sucesión con ese primer anuncio que estamos viendo en directo en la 1 de Televisión Española, en ese palacio